Bueno, decíamos, ¿no? Hemos analizado el presidente, es decir, en un par de horas, te contábamos, se va a cumplir exactamente una semana cuando veíamos al presidente Mauricio Macri que subía al escenario. Hasta ese momento nos había cargado un dato. ¿Se acuerdan? Todos decíamos, ¿qué pasa? Se demoran, está fallando, se cae el sistema. Bueno, sube el presidente, de alguna manera, a reconocer que había sido una derrota, me parece que interesante, y los manda todos a dormir. Pero decía, pero presidente, no hay un dato cargado, ¿de qué está hablando? Inmediatamente el presidente se bajó del escenario y comenzaron a cargarse los datos, como si no quería ser partícipe, ¿no?, de subir a hablar con los datos que representaran un papelón enorme. El presidente a partir de ahí se muestra enojado. El lunes vimos que el dólar comenzó a dispararse, un gobierno que no reaccionó. Escuchábamos en el audio de Martín Redrado cuando hace justamente esta denuncia que el gobierno se quedó paralizado. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿en qué se basa Martín Redrado para decir semejante cosa? Además, Willy Cohen en la nota se lo pregunta. ¿En qué se basa? Es que había una cláusula, que es la que se había firmado con el Fondo Monetario, que decía que cuando el dólar superaba los 51 pesos, el Banco Central iba a intervenir fuerte para que esto no pasara esa cifra. El Banco Central no intervino el día lunes, se quedó paralizado, es decir, nadie dio ningún tipo de orden, un gobierno que desapareció el lunes. Inmediatamente de eso, como sabemos lo que pasó con la devaluación y con todo lo que esto va a implicar, el presidente sale después a pedir disculpas, anuncia una batería de medidas que ya lo mostramos en un trabajo de opinión del CEOP. 67% cree que no alcanza. Es decir, esta consulta de opinión, repito, hecha por la gente del CEOP, 67% cree que esas medidas no alcanzan. Y de las medidas que anunció el presidente, también habló el candidato a presidente, que fue el que más votado en esta última elección, estoy hablando de Alberto Fernández, que sobre las medidas del presidente decía esto. Bueno, es como complicado tener ese doble rol de presidente y de candidato, es una cosa complicada. Pero el presidente debería hacer un esfuerzo, realmente debería hacer un esfuerzo y entender que estas medidas las tiene que hacer teniendo en cuenta este contexto que nos está tocando. O sea, nosotros logramos dar un mensaje tranquilizador, pero frente a un enfermo en estado más que crítico. No es que hemos resuelto el problema. La medida de baja de impuestos, de ganancias, de IVA, son medidas que tienen sentido porque de algún modo tienden a la promoción del consumo, pero que en este contexto, que sean dictadas en este contexto, es muy grave, muy grave. Nosotros teníamos en la plataforma la idea de reducir el IVA para la canasta básica. Y la verdad es que no nos planteamos una reducción o una corrección en ganancias como lo que acaba de hacer, porque ambas cosas le generan a las provincias un problema de desfinanciamiento grave. El cálculo que hacemos es que ahí entran en crisis 1.500 millones de dólares, que es lo que las provincias dejan de cobrar. Y para algunas es de una gravedad enorme. Y es verdad, es decir, parece que las medidas las tomaron un candidato y no un presidente, lo aclara ahí Alberto Fernández. ¿Cómo qué tomó las medidas Mauricio Macri? ¿Como un candidato que quiere seguir y que empieza a tomar medidas desesperadas? Medidas, repetimos, modificación en ganancias, congelamiento de combustibles, que hay que ver hasta acá. Mañana el gobierno se va a reunir con las petroleras, recién mañana. Y también se va a reunir con los gobernadores. Los gobernadores no están muy de acuerdo con estas medidas, ¿eh? Guarda, porque no es un dato menor. Mañana a las 5 de la tarde el presidente va a ver a todos los gobernadores. El bono para empleados estatales y fuerza de seguridad. Refuerzo de planes sociales, eliminación del IVA de alimentos de la canasta básica. Ahora, el gobierno sale a anunciar cosas que no explicaba demasiado. Ahora, ¿por qué toma esto? Estas medidas, obviamente, por desesperación. Dante Sica, que es el ministro de Producción y Trabajo, a ver, ¿qué instrucción les dio el presidente a la hora de tomar y anunciar medidas? Cambiar el riesgo triplicó casi a 2.000, el tipo de cambio buscó otro valor y eso claramente va a tener impacto lamentablemente sobre la economía. Por lo tanto, el presidente nos instruyó para que salgamos a hacer un paquete de medidas que de alguna manera pudiera anticiparse y para tratar de atenuar los impactos que este cambio en las condiciones económicas producto de lo que ha sido un resultado electoral, de alguna manera no tuviera un impacto tan fuerte, en especial sobre los trabajadores o aquellas personas de ingresos fijos. Así que en una semana muy convulsionada, porque fuerte inestabilidad económica, también algo de inestabilidad política, hasta que más o menos entre el miércoles y el jueves la cosa empezó a serenarse un poco. Bueno, ahí estaba, ¿no? Ahora, las medidas alcanzan, vuelvo a mostrarles
la consulta que hizo la gente de SEOP en cuanto a si alcanzan las medidas que anunció el gobierno. ¿Alcanzan? Me da la sensación que no. Repetimos, ¿las medidas anunciadas son suficientes? Es lo que hace la pregunta. 67,2% dice, no son suficientes. ¿El gobierno está leyendo esto? Margarita Barrientos, que sabemos que hace un trabajo social enorme y que estuvo muy cercano, está muy cercana al gobierno nacional o al presidente Macri, se le consultó también. Escuchen lo que decía Margarita. La situación económica de la gente en estos últimos tiempos ha ido empeorando, ¿no? Yo no he visto la conferencia de prensa, pero sí me han contado, me pareció mal, ¿no? Y también me pareció que tenía que pedir disculpas, eso me pareció que lo hiciera y lo hizo, ¿no? Pero la verdad que la gente hoy piensa por sí mismo y elige, ¿no? Tengo gente desde ayer a las 9 de la noche haciendo cola porque hoy vamos a dar mercadería. Y ayer dimos un poco, pero no nos alcanza tampoco, no todos los días. Es una lucha muy grande para sobrellevar esto, ¿no? ¿Crees que estas medidas económicas llegaron tarde? Sí, por supuesto. Llegaron demasiado tarde. Claro. Había mucha gente que lo quería y que tenía que creer en la gente y no en la gente que estaba a su alrededor, porque lo que pasa es que a veces nos creemos en el secretario, en todos los que nos rodean, pero no creemos lo que la gente nos está diciendo, ¿no? Yo siempre dije, hay mucha gente que quería trabajar en el PRO, quiere trabajar en el PRO, pero el espacio nunca lo tuvieron, ¿vio? Ya se fue, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa a partir de mañana. Hernán Lacunza, recordamos, mañana es feriado nacional, pero que Hernán Lacunza ya aparentemente tomó las riendas del ministerio. Hoy se reunió con sus colaboradores, teóricamente mañana se iba a reunir con el presidente, veremos qué pasa, iba a ser hoy, eso se postergó. Se fue, creo yo, uno de los peores ministros de Economía que ha tenido la Argentina. Y leía un tuit de Jorge Rial, que ayer estuvo visitando Sobredosis de TV, que decía, uno de los peores productos que pudo ceder la televisión. Recordemos que Duhovne venía de ser columnista en TN, más allá de su reconocimiento como economista, pero él pasó de columnista en un programa de TN a ministro de Economía. Un ministro de Economía que recibió el dólar a 16, lo dejó en 58. Un ministro de Economía que recibió la pobreza en 29 y la llevó, dicen 32% de la cifra oficial, pero el nuevo guarismo va a dar 35%. Un ministro de Economía que recibió la inflación en el 24,8, 25% y está por más del doble si uno analiza la inflación a fecha de hoy. Y se fue un ministro que habló y tiene frases célebres, como por ejemplo la del crecimiento negativo. ¿Se acuerdan? Crecimiento, dijo, bueno, el país tuvimos crecimiento negativo. De alguna manera explicaba la situación. Ese ministro ya se fue. Entró Hernán Lacunza. Repetimos, hoy se reunió con su equipo, veremos qué pasa a partir de mañana. Pero el pedido, como dice Iván Jabrowski, hagan algo, que ya viene en la pantalla de C5N.